Génesis 28, 17. Génesis 28, 17. Hace un rato leímos otro pasaje allí en Primera de Corintios, capítulo 3. Bueno, ahora vamos a leer este versículo. Y voy a pedir, ¿lo tienes ya ahí, brother? Sí. ¿Lo quieres leer? Ahí está. Es Génesis 17. Lo va a leer nuestro hermano. Muy bien. ¿Lo quieren leer solo las mujeres ahora? ¿Cómo dice el versículo? Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, es muy especial siempre abrir tu palabra y a través de ella recibir, Señor, para nuestra vida un consejo. Señor, no solo queremos guardar silencio, queremos abrir nuestro corazón. Deseamos que tú ahí siembres tu bendita semilla y esta pueda traer fruto que te honre, pero que también edifique a todos los que nos rodean. Todo te lo rogamos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Ya me quitaron el versículo, pero usted se recuerda lo que decía. Ahí está ya. Quiero preguntarle, ¿quién expresó esto? ¿Alguien sabe? Ya varios se la saben rápidamente. Jacob. ¿En qué condiciones Jacob dijo esto, hermanos? Bueno, sí andaba huyendo porque tenía miedo de su hermano, pero aquí no se refiere a ese miedo de su hermano, ¿verdad? ¿Cuándo dijo esto Jacob? Pero ¿cuándo lo dijo? ¿Te acuerdas? Ok, a ver. Ajá. Ok. ¿Alguien más que nos quiere decir algo? ¿No? Bueno, la experiencia que vivió Jacob fue muy, muy especial, ¿verdad? En ese sueño que él tuvo, donde él veía eso, y cuando él despierta dice, no cabe duda. Este lugar, como dice allí, en esta versión dice que es terrible, ¿verdad? Porque él está pensando en Dios y el concepto que en aquel entonces se tenía es que cuando Dios se revelaba o se aparecía a alguien, ellos sabían que de seguro morirían. Por eso este concepto y esta traducción. Pero hay otras traducciones que no enfatizan esta situación. Dicen, este lugar es muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es casa de Dios y puerta del cielo. Hoy vamos a seguir meditando un poco, ¿verdad?, en este asunto de nuestra identidad. Nadie puede cumplir su propósito si no conoce su identidad en Dios. Y si conocemos nuestra identidad de Dios, en Dios, podremos entonces caminar honrando a Dios y cumpliendo con su propósito. Ustedes y yo ya hemos venido hablando de muchas palabras que Dios, ¿verdad?, a través de sus apóstoles, ¿verdad?, nos guiaron y escribieron las cartas para mostrarnos lo que usted y yo somos en Cristo. De pura casualidad, ¿alguien recuerda qué fue lo que dijimos en el último sermón? ¿Qué dijimos que somos en Cristo? Pueblo. Sí. Laos, el laos de Dios. Esa es la palabra en el original, ¿no? Pero que se les quede mejor, pueblo de Dios. Y de esa palabra decíamos, si yo puedo entender lo que yo soy en Dios, entonces voy a poder conducirme de acuerdo con el propósito de Dios. Y en aquella ocasión aprendimos por lo menos 3 cosas. ¿Alguien anotó? ¿Sí, Felipe? Somos pueblo de Dios, ¿por qué? Fuimos comprados por la sangre. No somos pueblo de Dios porque usted lee mucho la Biblia, porque usted viene a este lugar, porque usted ora, porque usted diezma. Eso cualquier persona lo puede hacer y no lo convierte.
ni en el pueblo de Dios, ni en el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios nos hace sus hijos? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1, verso 12. Dios viene a nuestras vidas y nos dice: quiero caminar contigo. ¿Te atreverías? Y una vez que te atreves a caminar con Dios y lo conoces, crees en Él. Y una vez que crees en Él, dice la Biblia que Dios nos da potestad de ser hechos sus hijos. Jesús vino a los suyos y los suyos no le quisieron recibir. Pero a los que le reciben, traducido de otra manera, a los que se atreven a caminar con Jesús y con el tiempo lo van conociendo y llegan a creer en Él, dice el pasaje, entonces son hechos hijos. Cuando hablamos de la palabra pueblo, algo de lo que tenemos que tener bien claro, hermano, es que es solo por su pura gracia. Usted y yo somos pueblo de Dios, no por lo que hacemos, es por lo que Él hizo a través de su Hijo Jesús. Y hoy vamos a entrar en otra palabra que nos va a hablar de nuestra identidad. Dios es tan especial, hermano, que a través de los apóstoles Él dejó escrita su voluntad para que usted y yo la conociéramos y supiéramos cómo nos tenemos que conducir. Y ese conducirnos tiene que ver directamente con qué es lo que somos en Cristo. Leímos en Primera de Corintios capítulo 3. Y el primer versículo que leímos, allí se encuentra la declaración en una pregunta. Recuerdan que Primera de Corintios 3:16, si quieren buscarlo rápidamente, ahí está. En esta pregunta Pablo está declarando lo que somos usted y yo. ¿Qué es lo que dice que somos ahí? Templo. Ok. Vamos a pensar un momento, hermanos. Para usted, ¿qué es el templo? Bueno, pensando en eso, ¿verdad? Sí. Piense en esto ahora, este lugar. ¿Qué es el templo? La estructura. Un lugar propio para la habitación de Dios. Un lugar propio para la habitación. Allá que el caballero está. Dinos, brother. Ajá. Ok, se refiere a nosotros. Ok, está bien. Ahorita vamos a ir desarrollando más ese pensamiento como lo hace aquí el apóstol Pablo. ¿Qué otra idea tienen del templo ustedes? Casa de Dios. Ok. ¿Alguna otra idea? Ay, perdón. Un lugar sagrado. Templo del Espíritu Santo. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Ok, un lugar que Él quiso. Bueno. Le pidieron, ¿verdad? Que fuera allá, sí. Sí, ¿alguna vez ha leído usted algún salmo donde dice que Dios no habita en lugares como estos hechos por las manos de los hombres? Sí, ¿verdad? Ok, déjeme decirle algo. ¿Ustedes saben lo que para los judíos era el templo? Okay. Para ellos era en su principio cuando fue el tabernáculo y después fue construido el templo, digo sí, este templo, para ellos sin lugar a dudas, ellos tenían esa imagen muy fuerte allí. Es el lugar donde Dios habita. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo y se comunicaba con Dios, ¿recuerdan lo que pasaba? Dice la escritura que bajaba una nube y cubría aquello, y cuando Moisés salía, su rostro resplandecía, que hasta lo tenían que cubrir, ¿no? Y esta idea se empezó a marcar. Para ellos, el templo era el lugar donde Dios habitaba. ¿Qué otra idea encontramos que tenía el pueblo judío? Y digo, mire, le estoy preguntando esto porque es importante que nosotros sepamos lo que el pueblo de Dios en primera instancia creía sobre el templo y lo que ahora Dios quiere que usted y yo creamos, que es el templo, porque eso nos da nuestra identidad.
Pues, ¿qué otra cosa creían los judíos respecto al templo? Era el lugar donde podían ir para que sus pecados fueran perdonados, donde se hacían los sacrificios. Cada vez que alguien cometía un error, iba con el sacerdote y el sacerdote le decía, vamos, hay que hacer esto, y se hacían el sacrificio. Bueno, déjenme decirles que entre otras cosas, para los judíos, el templo era el centro de su vida religiosa, hermanos. Era el centro de su vida religiosa. Si vivías cerca de Jerusalén, ahí lo tenías para estar yendo y viniendo. Pero si tú vivías más lejos, por lo menos se te pedía que 1 o 2 veces fueras hasta el templo, que estuvieras allí. Toda la vida religiosa del pueblo judío giraba en relación al templo. Sí, que era lo que hacía Daniel, ¿no? Dice la escritura que ¿cuántas veces al día oraba? Y no lo hacía para donde quisiera. Él lo hacía directamente hacia donde estaba construido el templo. Otra idea que había tiene que ver mucho con este versículo que leímos, de Génesis. Para ellos realmente el templo, hermanos, era la puerta del cielo. Era el lugar donde se conectaban el cielo y la tierra. Era el lugar donde podía ocurrir lo que para los hombres era imposible. Ahí podía volverse posible. El templo. Todo eso es lo que el judío creía. Pero resulta que un judío es usado por Dios para ahora decirnos: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y entonces la idea, hermano, empieza a hacer, dirían los chavos, chiras en la cabeza, y empieza a provocar, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Y solo piensen en esto, hermanos. Pablo les está diciendo, en las 2 veces que ocurre que Pablo habla de que somos templo, como es en este capítulo 3 y luego en el capítulo 6, verso 19, vuelve Pablo a hablar y a decir que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, lo que Pablo va a empezar a decirles es: a ver, las ideas que ustedes tenían tienen que empezar a hacerlas a un lado, porque el que está en Cristo nuevo es, y todas las cosas viejas pasaron. Hermano, una de las primeras ideas que Dios quiere que tú y yo nos llevemos esta mañana, este mediodía, es que tu vida espiritual, hermano, no está centrada en este lugar. Nuestra vida espiritual no está centrada en un lugar, está centrada en la persona de Cristo. Y esa persona mora en ti. Es cierto que el versículo dice que es el Espíritu de Dios, pero ¿recuerda usted lo que dice Juan capítulo 14? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo: es necesario que yo me vaya para que llegue un consolador, dice, el cual ustedes no conocen, porque no está porque no ha venido. Por eso está diciendo Jesús: me tengo que ir yo para que venga. Pero cuando él está hablando de esto, él dice: pero resulta que el mundo no lo conoce, pero ustedes ya lo conocen, porque está con ustedes y pronto estará en ustedes. Jesús está haciendo una referencia a él mismo. Por eso decimos acá, la primera verdad que usted y yo esta tarde tenemos que llevar en nuestro corazón es que mi vida espiritual no está centrada en este lugar, está centrada en la persona de Cristo. Y entonces, mi hermano, quiero que piense un poquito en todas las implicaciones que giran en torno a esta verdad. ¿Sí, Malenita? ¿Cuáles son esas verdades? Yo no vengo a la iglesia para crecer espiritualmente. Mi vida no gira en torno a este lugar, hermano. La responsabilidad
dicho de otra manera, no es del pastor. Tu vida espiritual no es responsabilidad de tu pastor, es tuya. Porque aquí eso es lo que está diciendo. Tú y yo somos ahora el templo de Dios. Es cierto que acá venimos para estudiar la palabra de Dios. Usted tiene la oportunidad en el tiempo de escuela dominical de preguntar, decir, a ver hermano, ¿por qué dice eso allí? Sacar nuestras dudas, convivir. Pero tu crecimiento espiritual, hermano, es solo responsabilidad tuya. Tú no le puedes echar la culpa a nadie de tu estado espiritual. Tú tienes que mirar hacia ti mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ahora, es muy común, hermano, que esto, ¿verdad? A veces no lo teníamos claro. Y teníamos allí ideas medias nebulosas de esta situación. Pero hoy Dios quiere que aclares esto bien en tu mente, en tu corazón. El Espíritu de Dios está en tu vida. Tu vida espiritual, ¿verdad?, gira en torno a la presencia de Dios en tu vida. Si tú tienes la idea de que yo voy al templo para encontrarme con Dios, esto es algo que Dios te está diciendo hoy, sácalo de tu mente. Esto ya no es. Tú no vienes al templo a encontrarte con Dios. Tú vienes al templo porque estás viviendo con Dios. Vienes al templo porque deseas, junto con tus hermanos, adorar a ese Dios con el cual has caminado durante la semana. Y entonces venir acá al templo es para poder adorarle juntos, celebrar su presencia en nuestras vidas, y al celebrar su presencia en nuestras vidas juntos, poder edificarnos mutuamente. Al saber lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en mi vida. Y algo que también este pasaje nos enseña cuando habla de que somos el templo de Dios, es que, mi hermano, a lo mejor suena grosero lo que voy a decir, pero esto es otra de las implicaciones. Esta no es la casa de Dios, hermano. Y yo sé que este concepto a muchos nos va a costar, porque esto lo hemos traído por años y años y años, y se nos ha dicho eso, ¿verdad? Y entonces esto genera muchas conductas. ¿Cuántas veces a ti te dijeron, o tú escuchaste que le dijeron a alguien, usted está en la casa de Dios, cállese? Aquí tiene que guardar silencio, tiene que andar seriecito, ¿verdad? Cállese su chamaco, ¿por qué? Dile un pellizco para que ya no esté gritando aquí. Usted está en la casa de Dios. Y nos apoyamos en versículos como aquel del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de aquel versículo del Antiguo Testamento? Habacuc, ¿qué dice? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mira, hermano, no es que queramos de un plumazo quitar esos versículos, pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios está trayendo transformación a nuestras vidas, y Él quiere que ahora veamos las cosas como Él las ve. Si Dios usó al apóstol Pablo para decirle, ahora ustedes son templo, muchas cosas tienen que cambiar. Este asunto que ahorita les estoy comentando, si usted y yo lo vemos bien, y si sabemos que somos el templo de Dios, no es solo aquí que tenemos que guardar silencio. No es solo aquí que tenemos que saber cómo conducirnos. Es en todos los lugares donde usted y yo nos movamos. Porque en todos los lugares que usted y yo nos movamos, Dios está con nosotros. Y eso nos invita a no gritar, a no agredir, a no lastimar, a no ofender. Porque aquí alguien le gritaría a otra persona. No, pues aquí todos no rompemos nada. Todos nos vemos seriecitos, ¿verdad? Casi nos salen las alas, pero en nuestra casa, no, Dios nos agarre confesados. Ahí sí gritamos, ahí sí decimos, porque aquí no es la casa de Dios.
Fíjese cómo el concepto nos hace que nos conduzcamos de otra manera. Pero si usted y yo conocemos lo que somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, este versículo nos invita a que donde tú estés, vivas consciente de que Dios está contigo y que entonces esa conciencia te haga conducirte de tal manera que, hermano, ocurra algo increíble. Seas la puerta del cielo, hermano. ¿No le parece increíble? ¿No le parece sorprendente? Donde tú te muevas, la gente se puede encontrar con Dios. No le necesitas decirle, vente, vamos al templo para que allí te encuentres con Él. Donde tú estés, la gente se puede encontrar con Dios si tú vives esta realidad. Si vives de acuerdo con esto que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ahí es donde entran los problemas, hermano. Si usted lee 1 Corintios 3:16, usted va a encontrar en qué contexto Pablo lo está diciendo y por qué es que Pablo lo usa como una pregunta. Y les dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo? ¿Por qué lo hace como una pregunta? Porque si usted lee todo el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, se va a encontrar que hay muchas cosas que pueden atentar contra el cuerpo de Cristo o el templo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento se hicieron atrocidades en el templo, hoy podemos caer en lo mismo. ¿Ustedes han leído los profetas menores y mayores y las cosas que se dice que los sacerdotes hacían en el templo, hermanos? ¿Alguien ha leído alguna vez algo así? Hermano, se sorprendería de hombres de Dios que tenían acá un cuartito. Estaban en el templo, pero tenían aparte un cuartito donde lo tenían lleno de ídolos, hermano. No se veía para la gente, pero ellos sabían que ahí lo tenían. Y de repente por allá se iban y allá hacían sus cosas en el templo, hermano. Cuando Jesús llega, aquello ya estaba demasiado descompuesto. ¿Usted se recuerda lo que hizo Jesús en el templo? O sea, el lugar donde la gente podía tener ese encuentro con Dios, no lo podía tener. ¿Por qué? Porque los sinvergüenzas que estaban como líderes en ese momento, ¿qué habían hecho de ese lugar? Digo, no, acá este es el lugar santo, aquí no, aquí Dios está en su santidad, aquí no podemos hacer nada. Pero en ese lugar no hay problema, ahí vendan los guajolotes, los chivos, los borregos, cambien la lana, que se haga el escándalo, que huela como huela, no hay problema. Y llega Jesús y les dice, no, esta es la casa de mi Dios, la casa de oración. Y Él barre con todo eso, ¿no? Déjenme decirles que en un sentido, hermanos, de lo que está diciendo 1 Corintios, cuando tú lees allí, tú te encuentras que hay muchos problemas, que hay división, ¿verdad? Porque dice algunos que son de Apolos, otros de Pablo, ¿verdad? Y él dice, no, pues sí, que el que murió por nosotros fue Cristo. Pero cuando no vivimos conscientes de esa identidad, de lo que somos en Cristo, de que Cristo está en nosotros, entonces yo no me conduzco bien con los que me rodean, porque no estoy consciente de esa realidad. Y Pablo es lo que pide. Cuando nos vamos a ya 1 Corintios 6, verso 19, primero en el capítulo habla de lo que ocurre en la iglesia, y en el capítulo 6, verso 19, va a hablar de lo que ocurre en tu interior como persona, ¿verdad? Dice el verso, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En el primer versículo de 1 Corintios capítulo 3, Pablo usa vosotros y sois, diciendo todos conformamos el cuerpo el templo de Dios, como dijo allá atrás nuestro hermano. La primera de Pedro, la primera carta dice Pedro que todos somos piedras vivas que conformamos el templo de Dios. Pero ya también Pablo dice, pero cada uno de manera personal somos el templo de Dios. Y ese es un llamado, ¿verdad?, a vivir en esa conciencia que nos lleve a vivir en santidad, hermano.
Porque sí, algo que nos recuerda el templo es la santidad de Dios. O bueno, esa es la idea que se tenía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se recuerda usted la visión de Isaías? ¿Alguien recuerda cómo fue el llamamiento de Isaías? Bueno, rápido, capítulo 6 de Isaías. Isaías está pasando por un tiempo muy difícil, su pueblo está pasando por un tiempo difícil, se murió el rey y Isaías va diciendo, el único lugar a donde puedo ir para que me dé guía y qué puedo hacer es en el templo, y va al templo. Pero llegando al templo se encuentra que ahí está Dios, que llenaba todo el templo y que estaban unos seres angelicales que decían una y otra vez, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Solo cuando podemos darnos cuenta de lo que genera la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, podemos empezar a conducirnos como eso, de acuerdo con la santidad de Dios. Isaías hasta se le olvida, hermano, lo que iba a decirle a Dios. Y lo único que escucha es la misión de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue qué fue lo que dijo Dios en esa ocasión? La misión de Dios, ¿no? ¿Quién? Solo cuando puedes vivir en la identidad de Dios, cuando puedes descubrir quién eres en Él, puedes escuchar la voz de Dios. Y al igual que Isaías, poderle decir, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Su pecado había sido perdonado, había sido limpiado su boca, y entonces estuvo en la capacidad para poderlo hacer. Hermanos, este versículo que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, de 1 Corintios 3, verso 16, y luego en 6, verso 19, ¿verdad?, es un llamado a que usted y yo podamos darnos cuenta del gran privilegio que tenemos. Dios en nosotros. Somos una puerta del cielo en la tierra. Qué bendición y qué responsabilidad, hermanos. Dios espera que usted y yo vivamos siempre conscientes de esto, de que Dios siempre está a nuestro lado. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, él les dice algo que alguna vez un hermano me dijo, hermano, yo creo que eso que está escrito ahí no se puede hacer. Orad sin cesar. ¿Se acuerdan de esto? Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice que no contristemos al Espíritu de Dios, y después dice orad sin cesar. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? No era que nos metiéramos a nuestra casa y todo el día nos la pasáramos orando. Es, sé consciente de que Dios está contigo. No te desconectes. Cualquier momento puedes estar ahí con Él y hablar con Él, porque Él está contigo. Entonces, mi hermano, mi vida no gira en torno a un lugar donde me reúno. Mi vida gira en torno a Cristo. Número 2, este lugar, Dios nos dio el privilegio de que se construyera, pero solo es para que podamos adorarle, exaltarlo juntos, conocer más su palabra y edificarnos. Y en tercer lugar, mi hermano, este lugar, ¿verdad?, nos invita a la santidad. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, hermano. Y Él sabe, ¿verdad?, cómo es que a veces dejamos que entren cosas que no debiéramos dejar que entren. Dios nos capacita, hermano, para poder repeler todo eso y hacerlo a un lado, y poder seguir mostrando que podemos ser entonces, cuando vivimos en esa santidad, una puerta del cielo donde usted y yo estemos. Y hermano, solo quiero agregar esto: si yo vivo consciente de eso, entonces empieza a tomar sentido muchos de los énfasis de la palabra de Dios. Quien escuchó el devocional del sábado se recordará que decíamos, Dios quiere que la gente venga. No, ¿verdad? Dios lo que quiere es que tú vayas. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú y yo reconocemos que
que somos el templo de Dios, hermano, allí donde estemos, la gente se puede encontrar con Dios. El énfasis de la escritura, ¿verdad? Nuestro Dios fue a buscar a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios le dijo a Jonás: ve, no hagas un cartelón y diles vengan para acá porque acá está todo. Somos nosotros, hermanos, somos nosotros. Ahí donde Dios te tiene trabajando, Dios te está dando la oportunidad de que tú seas una puerta de bendición para la gente con la que trabajas, donde te mueves, donde estudias, donde ¿verdad? Te vayas transportando. En todos los lugares, hermano, Dios nos da esa bendición. Hagámosla una realidad. Vivamos nuestra identidad trayendo gloria a Dios y edificando a los que nos rodean. Que Dios te bendiga y que su Espíritu Santo pueda seguir hablando a tu corazón y a mi corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más nos acercamos delante de ti, conscientes, Señor, de nuestra necesidad, conscientes, Padre, de que necesitamos seguir conociendo más tu palabra para poder vivir en ella. Señor, tú prometiste que si conocemos tu verdad nos hará libres. Señor, ayúdanos, que tu palabra siga anidando en nuestro corazón para poder conducirnos conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos, guárdales en el resto de este día y que tu Espíritu Santo siga hablando a cada corazón. Pues te lo rogamos todo, Señor, en tu nombre. Y ahora que ese amor que tú nos has dado, Señor, lo podamos compartir con aquellos que nos rodean. Que tu gracia, Señor, siga siendo nuestra primera y más grande motivación para darte lo mejor. Y que la alianza constante de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pues es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.